Damos la bienvenida a los hermanos, a la casa del Señor en el día del Señor, a las personas también que nos visitan, para que Dios pueda obrar en sus vidas también y conocerle. Y estamos esta mañana acá con esa finalidad de aprender cada día más para agradarle a Él conforme a lo que Él está exigiendo en su palabra. Yo quisiera hoy comenzar hablando acerca de lo que es un hombre de Dios. El hombre de Dios, hermanos, representa a Dios. Y una señal del hombre de Dios es que él huye de las cosas que podrían destruirlo. Y en el caso de la iglesia de Corintios, una de las cosas que podían destruir muy fácilmente al apóstol Pablo era la división. Y Pablo huye de la división. Luego de exponer el apóstol Pablo acerca de las divisiones que hay en la iglesia de Corintios, él se enfoca en su prioridad. Y la prioridad para este hombre de Dios es la cruz de Cristo. No hay otra cosa donde Pablo se puede enfocar. Sus ojos están colocados en la cruz de Cristo. Su mente está colocada en la cruz de Cristo. Su vida está siendo absorbida por la cruz de Cristo. Pablo no participó del problema en la iglesia de Corintios. Pablo se centró en la solución del problema y la solución era Cristo. Y la solución para nuestros problemas hoy día sigue siendo Cristo. Steve Lawson decía, sin Jesús no podemos hacer nada que honre a Dios, pero con Jesús podemos hacer todo lo que le agrade a Dios. Fin de la cita. En el sermón de hoy, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 31, Pablo nos muestra que el hombre de Dios está comprometido con el mensaje de Dios. Pablo dice que él habla sinceramente de la palabra de Dios, de parte de Dios, delante de Dios, dice, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Cada vez que el hombre de Dios predica la palabra de Dios, Dios está allí. Si hay algo que nuestros niños esta mañana deben entender, los ancianos, y cada individuo que se encuentra en una iglesia local escuchando la palabra de Dios, es que Dios está allí. Solo hay un provecho para el pueblo de Dios, y es que se predique el mensaje de Dios. Si los pastores y los líderes de iglesias locales desean alimentar y ayudar a su audiencia, a las personas que asisten a la iglesia local, ese líder debe predicar el consejo de Dios, y es todo el consejo de Dios. Y es por esto que yo hoy he titulado al sermón El mensaje de la cruz. Y este sermón va a estar estructurado en 3 partes. La primera parte vamos a hablar acerca del impacto de la cruz. Eso lo vamos a ver desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Cómo la cruz impacta en todos los hombres. Lo segundo que vamos a ver en este sermón de hoy es la metodología de la cruz. Eso lo vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Y por último, estaremos estudiando los receptores de la cruz, desde el versículo 26 hasta el versículo 31. ¿Qué es lo que Pablo desea que la iglesia de Corintios aprenda? ¿Qué es lo que Pablo desea que nosotros esta mañana aprendamos? Y el deseo de Pablo es que la mayor motivación de la unidad eclesial es la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo desea que todos nosotros comprendamos hoy. ¿Nosotros queremos unidad en nuestra iglesia local? Entonces, esa unidad eclesial se dirige hacia la cruz de Cristo. Toda unidad se logra en base a la cruz de Cristo. Y es que en medio de una situación tan delicada como lo que se vive en la iglesia de Corintios, Pablo coloca sus bases firmes en la cruz de Cristo. Yo quisiera iniciar la lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 20, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a meditar un poco en estos 3 versículos. Para nosotros entender las palabras de Pablo en el versículo 18, debemos recordar lo que Pablo dice en el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Ahora en el versículo 18, Pablo inicia con una palabra que explica el versículo anterior. ¿Por qué? Así que Pablo desea que su audiencia entienda el por qué él ha dicho frases como sabiduría de hombres y como la cruz de Cristo. La explicación de Pablo es que la palabra de la cruz es esa cruz de Cristo que él ha sido llamado a comunicar. Cuando usted escuche en este sermón la palabra de la cruz, o la locura de la cruz, o la locura de la predicación, o en el capítulo que viene, el testimonio de Dios, o la sabiduría de Dios, se refiere a lo mismo. Sabiduría de Dios, testimonio de Dios y la palabra de la cruz se refiere a la predicación de la cruz de Cristo. Pablo describe en este versículo, Pablo describe el efecto de predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo responde 2 preguntas. ¿Por qué los hombres se pierden y por qué los hombres se salvan? Eso es lo que hace Pablo acá. Cuando hablamos nosotros acerca de la palabra de la cruz, nosotros estamos hablando acerca del Evangelio. Hablar acerca de la palabra de la cruz es hablar acerca de Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es que yo no he sido llamado a bautizar, sino yo he sido llamado a hablar acerca de la persona de Cristo. Más nada. Yo no he sido llamado a inmiscuirme en divisiones. Yo no he sido llamado a bautizar. Yo he sido llamado a predicar, a comunicar el mensaje sobre la persona de Cristo. Eso es todo lo que yo debo hacer. Cuando hablamos acerca de la palabra de la cruz, o acerca del Evangelio, o acerca de Cristo, el significado de la palabra de la cruz tiene una referencia a lo histórico, pero también tiene una referencia hacia lo teológico. Cuando nosotros hablamos acerca de su significado histórico, nosotros estamos hablando acerca de una persona que ha muerto en la cruz y ha marcado la historia de los hombres. Así que estamos hablando de que la muerte de Cristo en la cruz es algo real. Esto no es un invento de la fe cristiana. La muerte de Cristo en la cruz es un hecho histórico que puede ser avalado desde la fe cristiana, pero también puede ser avalado desde los hechos históricos del Imperio Romano. Pero la muerte de Cristo en la cruz tiene un impacto universal. Y su impacto no solamente es un impacto en el pasado. El impacto de la cruz de Cristo sigue teniendo, hoy día, en nuestro tiempo presente, sigue teniendo tanta vigencia como en el pasado. Y es aquí donde Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay otra versión más interesante de la Reina Valera que dice para los que se están perdiendo. Si alguno de ustedes tiene esa versión, se le puede hacer mucho más fácil entender el pasaje. Lo que Pablo está diciendo es que en el presente ellos se están perdiendo porque la cruz de Cristo es locura. Las 2 reacciones de la cruz de Cristo. La primera reacción de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Pero ¿cómo conectar esto de los que se pierden con el pasaje anterior? Sabiduría de los hombres. Cuando nosotros hablamos acerca de la sabiduría de los hombres, estamos hablando de las personas que se oponen al Evangelio. Es por esto que Pablo dice en el versículo 17
No he venido a predicar con sabiduría de palabras. Hay personas que predican con sabiduría de palabras y esto es oponerse al Evangelio. Cuando vemos aquí, la primera categoría es locura al perdido. Pero la segunda reacción o el segundo impacto que Pablo habla acerca de la cruz de Cristo, en el versículo 18 dice que es poder de Dios al salvo. Así que para unos es locura y para otros es poder de salvación. ¿Recuerdas a Santiago? Capítulo 3, versículo 14 y 16. Santiago dice, la sabiduría del mundo es diabólica, es animal y también es terrenal. La sabiduría del mundo no salva a nadie. Es algo que tú debes entenderlo. De hecho, Dios mismo se ha ocultado de la sabiduría de los hombres. Nadie por sí solo podrá llegar a conocer a Dios porque Dios se oculta de ellos. Ahora, lo que me llama la atención de la primera parte del sermón es que Pablo utiliza dos referencias del Antiguo Testamento para apoyar parte de lo que él está diciendo del versículo 18. Pero si usted se da cuenta, Pablo utiliza las referencias del Antiguo Testamento solo para corroborar la locura de los que se pierden. Pero en la primera parte Pablo no habla de los que se salvan, porque Pablo es consciente que en ese momento los hombres están siendo dirigidos al infierno. Y a Pablo le preocupa mucho eso. Y es por esto que Pablo dice, porque está escrito, el Señor destruirá y el Señor va a desechar. Y según lo que Pablo está diciendo en el versículo 18, el Señor lo está haciendo en ese momento. Pero Pablo utiliza una referencia del Antiguo Testamento y dice, el Señor va a desechar y va a destruir. ¿Pero a quién? Cuando tú lees el pasaje de Isaías te das cuenta que el pueblo de Israel tenía un gran problema y era ceguera espiritual. Ellos creían adorar a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor dice, voy a destruir y voy a desechar a este pueblo que me ama de labios, pero no de corazón. ¿Está diciendo Dios con esa declaración que va a destruir a su pueblo? No. Dios va a destruir a aquellos que no son su pueblo. No todo israelita verdaderamente es el pueblo de Dios. Si usted cree que en la actualidad el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, usted debe tener mucho cuidado, porque es el pueblo más diabólico que hay. Son ellos los que han sacado tantos hombres que manipulan hoy día nuestra sociedad. Así que decir que nuestro gran Dios tiene un propósito con el actual pueblo de Israel sería un tanto peligroso. Pero que nuestro gran Dios tiene un propósito desde su eternidad pasada con esta nación que la cumplirá en el futuro, sí lo va a hacer. Encontramos entonces que nuestro Señor va a destruir a aquellos sabios, a aquellos escribas, los disputadores, y Dios va a enloquecer su sabiduría. Es lo que Dios hará con estos hombres. Estos hombres a los que Pablo les habla no están al borde de la perdición. Ellos están siendo destruidos. Eso mismo lo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18, en el libro de Romanos, que la ira de nuestro gran Dios se revela contra todos los hombres que se oponen a la verdad del Evangelio. El hombre no puede postergar creer en el Evangelio o en la cruz de Cristo. No puede hacerlo. Si te das cuenta con respecto al segundo impacto de la cruz de Cristo, dice que es poder para que el que se salva. Y allí Pablo dice algo interesante y es, mas para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo nos enseña en este versículo y en esta frase, no es que nosotros fuimos salvos en el pasado y ya todo ha acabado. No, Pablo está diciendo que en la actualidad nosotros a utilizar el pronombre plural para introducirse él al lado de los corintios, Pablo le está diciendo a los corintios, yo estoy siendo salvo en el presente.
Pero ¿cómo es ser salvo en el presente? Hermanos, Dios preserva a su iglesia. Dios preserva a los suyos. ¿Cuándo nosotros descansaremos de manera completa? Cuando este cuerpo corrupto se vista de incorruptibilidad. Y eso no ha ocurrido aún, hermanos. Por ende, cada día, cada minuto, cada hora, la iglesia de Cristo que ha sido redimida con la sangre de Cristo está siendo salva. Nosotros estamos siendo salvos en el presente. Pablo le está diciendo a los corintios, oh Corintios, ¿cómo ustedes pueden vivir de esta manera, divididos, cuando Cristo los está salvando en el presente? Pablo quiere sacudirlos para que comprendan que la cruz de Cristo ha impactado en la vida de la iglesia de Corintio, no es para condenación, sino para salvación. Pero nosotros debemos vivir acorde a la gloria que se ha mostrado en la cruz. Es lo que Pablo nos está diciendo. Hermanos, Dios es el que salva y es el Dios que destruye la sabiduría de los sabios. Nuestro Dios enloquece a los poderosos. Nuestro Dios trastorna las mentes de los que creen ser algo. Algunos creen de que Dios está entonces en contra de todos los sabios. Verifique la vida de aquel hombre que descubre el método científico. Si alguien ha ido a un liceo, si alguien ha agarrado un libro de matemática, si alguien ha ido a una universidad y ha escuchado aquella frase, método científico, entonces ese individuo debe entender que eso ha sido descubierto por un cristiano. Verifique de dónde surge la rama de la enfermería. Y es que usted cree que el pueblo de Dios no hay gente que realmente Dios lo ha utilizado y que ha impactado no solo en la fe cristiana, sino en el mundo. ¿Quién era Galileo? Hermanos, yo les invito a ustedes que comiencen a indagar biografías de grandes hombres de Dios que nuestro mundo admira, no por su fe, sino por sus descubrimientos. Pero aquellos que no están dispuestos a colocar su sabiduría al servicio de Cristo, Cristo los enloquece. Yo observaba en estos días en la televisión cómo grandes jugadores de básquet de la NBA ahora son mendigos, sin dinero, sin nada. Grandes hombres que han tenido mucha fama en nuestro mundo, hoy día viven como vagabundos. Nuestro Dios enloquece a los hombres. Nuestros hijos, nuestros jóvenes no pueden burlarse de este gran Dios. George Martin decía, un hombre cristiano, él decía, me encanta que me alaben, pero aborrezco el placer que yo siento cuando me alaban. Fin de la cita. ¿A qué hombre no le fascina de que lo alaben y que lo admiren por cómo habla? Si había algo en los tiempos de Pablo, era el despliegue de una oratoria casi perfecta. Los mejores predicadores lo tenía la iglesia de Corintio. Alguien decía, es increíble cómo John MacArthur, una persona con poca oratoria, con poco estilo, con poca influencia desde su parte externa, acumule cientos de personas en su iglesia local en medio de la pandemia. Jamás leería yo un libro de John MacArthur, pero es interesante lo que ocurre con este ser. No se trata de la oratoria, no se trata del léxico, no se trata de tu proyección, se trata de la cruz de Cristo. Y Pablo lo sabía, MacArthur lo sabía, y los hombres de Dios hoy lo saben. No se trata de cómo nosotros nos expresemos, se trata de dónde nosotros nos enfocamos para impartir el mensaje de Dios, y es la cruz de Cristo. Yo te pregunto a ti hoy, ¿en qué tu vida está enfocada en esta mañana? Tú puedes estar esta mañana acá escuchando acerca de la cruz de Cristo, pero quizás la cruz de Cristo no sea tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque esta mañana? Hermanos,
El enfoque de la iglesia de Corintios no era la cruz de Cristo. Tú no debes tener miedo de admitir que tu enfoque esta mañana no es Cristo. Y Pablo lo que desea con la iglesia de Corintios es que lo admitan. Pablo lo que desea con la iglesia de Corintios es que la iglesia de Corintios diga: sí, Pablo, tienes razón, mi enfoque no es Cristo, mi enfoque son las divisiones. ¿Cuál es tu enfoque hoy? En esta sesión, nosotros vemos la cruz de Cristo como escandalosa. En esta sesión, nosotros vemos la cruz de Cristo como lo que es. Es un escándalo para los hombres. La palabra hecha carne. En algunos se convierte en la gran vergüenza de sus vidas por toda la eternidad. En otros, es un poder que explota en los corazones de ellos. Y Pablo lo que está mostrándonos a nosotros en esta sesión es que el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, que es Cristo, ha descendido a su mundo para proclamar el mensaje de la cruz. ¿Cómo no escuchar el gran profeta de los profetas? Pero no solo fue el gran profeta, él fue el gran sumo sacerdote que llega y va a la cruz para expiar nuestros pecados a favor de su pueblo por siempre. Pero también vemos, hermanos, cómo entrega a otros hombres a sus propios caminos para perderse por completo. Son 3 versículos que contiene nuestra sesión. Y Pablo utiliza más de 2 versículos para hablar acerca del futuro o el destino de los que se pierden. Yo he colocado 3 resoluciones en esta primera parte. La primera tiene que ver que nosotros, la iglesia de Cristo, está siendo salva siempre. Tú estás siendo salvo en este momento. La segunda resolución es: no sustituyas el evangelio de Cristo. No lo hagas. Así que tenemos, en primer lugar, estamos siendo salvos en el presente. En segundo lugar, no sustituir el evangelio de Cristo. Tercer y último lugar, Dios está destruyendo la sabiduría del hombre. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Eres víctima de la cruz o has sido tú rescatado por la cruz? Eso lo puedes responder tú mismo. Si eres víctima de la cruz, entonces la cruz te va a enloquecer. Yo quisiera, hermanos, ahora pasar a la segunda parte, que tiene que ver con la metodología de la cruz. Ya hemos hablado entonces acerca del impacto de la cruz. El impacto de la cruz es para salvación y también es para perdición. Pasemos ahora a la metodología de la cruz, desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando nosotros hablamos acerca de la metodología de la cruz, esta palabra metodología se utiliza en los proyectos de grado. Estamos hablando acerca del mensaje que se va a dar. Más allá del sermón, se trata del contenido del sermón, se trata de lo que el sermón contiene, y el sermón debe contener es la predicación. Así que hablar acerca de la metodología de la cruz es hablar acerca de la predicación de la cruz. Pablo enseñaba toda la gama de la teología sistemática, y la teología sistemática también abarca los decretos de Dios revelados en su palabra, y parte de ella es esto que vamos a hablar hoy. Es la metodología de la cruz. Es la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no podemos sustituir el método de Dios por el método humano. Eso no se puede hacer. Yo no puedo acá tratar de elaborar métodos humanos para alcanzar a los hombres. El único método que debe ser respetado en una iglesia local es el método que Dios ha establecido, que Dios ha decretado. Si nosotros leemos parte de nuestro pasaje, dice
que el método que Dios utiliza para que los hombres sean salvos es la locura de la predicación. No dice que es la adoración, no dice que son cantos, no dice que es la música, no dice en ningún momento que son talleres. Pablo está diciendo en el verso 21 que el método utilizado por Dios para que los hombres sean salvos es la locura de la predicación. Solo predicación. Este es el método que Dios ha utilizado. Dios ha decretado salvar a los perdidos, entonces, por medio de la locura de la predicación. ¿Deseas ser salvo? ¿Deseas que tu hijo sea salvo? ¿Deseas que tu familia sea salva? Entonces el método es la predicación. No, bueno, todavía no es el tiempo de que mi hijo vaya a la iglesia. Bueno, Dios va tratando poco a poco con él, todavía no es el tiempo. Déjame hablarle yo poco a poco, a ver cómo hago. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha establecido. Y Él ha establecido la predicación como el único camino para que el hombre sea salvo y listo. Sucre Michelet decía, es parte de la sabiduría de Dios que el hombre no pueda conocerla en su propia sabiduría. Fin de la cita. Dios ha decretado de que el hombre no pueda conocerle por sí solo. ¿Por qué? Porque la criatura es simple criatura y jamás llegará a su creador por sí solo. Dios decretó salvar al hombre por la locura de la predicación. Esto se llama, o le conocemos como el llamamiento eficaz. Cuando Dios llama eficazmente, el hombre no se puede resistir. El hombre debe admitir quién lo está llamando y debe responder a ese gran Dios. El llamado eficaz que el hombre tiene por parte de Dios hace que la obstinación de la criatura sea vencida. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos opuesto al Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo jamás seré cristiano? Pero cuando Dios hace el llamado eficaz, Dios vence de manera definitiva la obstinación de la criatura. Es decir, Dios doma a la criatura. Esa criatura que es un animal salvaje que no quiere responder a la autoridad de Dios, Dios llega, lo llama y cuando lo llama, listo, es vencido. La criatura debe humillarse a Dios. Pero algo que quiero que entiendas es que solo la criatura y la criatura puede ser domada. Dios no. El hombre no puede domar a Dios. El hombre no puede domesticar a Dios. Dios hace lo que desea hacer. Y es por esto lo que nosotros hoy debemos admitir y reconocer que si no somos de Cristo, nuestras vidas se están perdiendo y están rumbo al infierno. Y Pablo le está diciendo eso a su audiencia. No es que si yo no reconozco a Cristo me voy a perder. Pablo le está diciendo, tú te estás perdiendo actualmente. Pero Pablo también nos dice a nosotros estamos siendo salvos actualmente. Yo quiero hablar acerca de 4 cualidades que Pablo atribuye a Dios. En primer lugar, Pablo atribuye a Dios, la primera cualidad es poder de Dios. La primera cualidad que Pablo atribuye a Dios es que Él es poder. Un poder, hermanos, que se ha introducido en la vida de los corintios sin pedir permiso. Un poder que se ha introducido de manera arbitraria en el corazón de los hombres y que ha explotado el mensaje de la cruz, que es un mensaje como un misil tan violento que cuando llega a su objetivo lo hace añicos. Así que la predicación, cuando se introduce en el corazón del hombre y explota, queda deshecha no la predicación, sino el corazón del hombre. Pablo está diciendo que este poder de Dios se refiere a la redención a su pueblo. Ese poder, hermanos, que tiene la cruz sigue hoy día
teniendo la misma vigencia. Él se introduce en el corazón de los hombres, explota en el corazón del hombre y hace al hombre nuevo. Cuando hablamos acerca del poder de Dios, en este pasaje no estamos hablando acerca del poder creativo de Dios. No estamos hablando acerca del poder formativo, estamos hablando acerca de un poder de redención que salva, un poder de liberación, un poder de sanación. La segunda cualidad que Pablo toca en el pasaje es sabiduría de Dios. Una sabiduría, hermanos, que se origina en Dios, que tiene Cristo y que se ve afectado el cuerpo de Cristo de manera positiva. Así que la sabiduría de Dios que se origina en Dios y que también le pertenece a Cristo es distribuida al cuerpo de Cristo. ¿Cómo cree usted que nosotros respondemos al llamado eficaz? Por medio de la sabiduría de Dios. Sabiduría y conocimiento no es lo mismo. El conocimiento es la información que tienes acerca de la persona de Dios. Y el conocimiento de Dios es vital. Y aunque los hombres que no creen en Cristo tienen un conocimiento innato, esta nueva criatura tiene un conocimiento más cerca a la realidad de Dios y de su persona. Lo que Pablo está diciendo acá con esta segunda cualidad de Dios, su sabiduría, es que ella nos hace a nosotros, la criatura que ha sido llamada por Dios, reaccionar al llamado eficaz. Así que el llamado es eficaz porque lo hace Dios, pero nosotros respondemos al llamado eficaz por la sabiduría que tenemos de Dios. Y es aquí donde usted debe también comprender acerca del famoso bautismo del Espíritu. Nosotros somos bautizados en el Espíritu en el momento que creemos y que somos salvos. Así que la iglesia cree en el bautismo del Espíritu. Sin el Espíritu no podemos reaccionar. Sin el Espíritu no podemos nacer. La tercera cualidad que Pablo atribuye a Dios es la insensatez de Dios. O en otras palabras podemos decir lo loco de Dios o lo imprudente de Dios. Lo que Pablo está haciendo acá es un contraste entre quizás algunas cualidades altas y no tan altas acerca de Dios y otras cualidades altas y no tan altas del hombre. Y Pablo está diciendo que lo loco, imprudente o lo insensato de Dios sigue siendo más sensato que la sabiduría de los hombres. Así que el hombre que puede explotar todas sus neuronas a favor de la humanidad jamás alcanzará a un Dios que no está en todo su nivel, por así decirlo. La cuarta y última cualidad que Pablo atribuye a Dios es la debilidad de Dios. Y Pablo está diciendo acá que esta debilidad de Dios, si queremos hablar acerca de su debilidad desde un aspecto bíblico, bueno, hablemos acerca de nuestro gran Dios en la cruz. Hablemos acerca de nuestro gran Dios cuando está siendo maltratado por los hombres. ¿Por qué no envías ángeles para que te salven en su tentación si te lanzas de este lugar? Hermanos, aun cuando Dios no bajó de la cruz para evitar la muerte, aun cuando Dios no evadió el maltrato físico, su debilidad sigue siendo más fuerte que la superioridad de Nerón, de Pilato, de los sacerdotes y de sus propios discípulos. Esa debilidad de Dios ha hecho posible que nosotros seamos salvos. Y no confunda su debilidad con que Él no es todopoderoso, porque Él es todopoderoso. Dios exhibe su sabiduría y su poder en la obra de salvación hacia su pueblo. Un Dios redentor que es superior a su creación. La sabiduría de Dios siempre, hermano, escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas.
Ese era el significado que William daba sobre la sabiduría de Dios. Siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar las metas que Él se ha propuesto. ¿Qué nos enseña esta segunda estructura de nuestro sermón? 4 cosas. En primer lugar, reconozcamos nuestras limitaciones. Reconoce tus limitaciones. La segunda resolución es: recuerda que el ofendido salva al ofensor. Así que lo primero ya sabemos, nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones. Nosotros no somos Dios, nosotros no podemos hacer lo que a Dios le corresponde. En segundo lugar, debemos recordar siempre que el ofendido nos ha salvado a nosotros. Nosotros somos los culpables, pero a Él le ha placido salvarnos. La tercera resolución: su llamado no puede ser detenido, no se puede resistir. Esa persona debe admitir de que está siendo llamado por Dios y que debe responder. Cuarta y última resolución: resiste la presión y predica el mensaje de la cruz. Cuando una iglesia local decide predicar el mensaje de la cruz, las personas van a ejercer presión. ¿Qué deseaban los puritanos? Reformar la iglesia. ¿Qué deseaba Pablo en Corintio? Reformar la iglesia de Corintio. ¿Cuál es el propósito de la predicación de hoy? Reformar la vida de los oyentes. Pero cuando tú deseas reformar una iglesia o reformar tu familia, la presión viene. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre se resiste a los cambios. Y eso es lo que pasa. Los que hicieron que los puritanos desaparecieran fueron sus propios oyentes, fue la iglesia. La iglesia se resistió al camino que los puritanos habían trazado en base a la reforma. Prohíbele a un niño tuyo lo que quiere. Prohíbeselo. Si el niño quiere ver pura televisión, usted dígale: no, vamos a altar familiar, vamos a orar, vamos a compartir la palabra. ¿Cómo él se desenvuelve en el altar familiar? ¿Cómo lo hace? Pero déjalo salir a la calle con sus amigos, dale dinero para que haga lo que quiera. Ahora, refórmalo. ¿Sabes lo que vas a decir? Se me escapó de las manos. Tú quisiste eso. Tú fuiste el culpable acerca de eso. Pablo no quiere eso. Pablo dice a la iglesia de Corintios: ustedes quieren vivir de esa manera, ustedes van a saber por medio de la autoridad que tengo en Cristo cuál ha sido el trabajo que Cristo me ha encomendado a mí. Y estoy aquí para reformarlos a ustedes. Pero no crean ustedes, hermanos, que cuando terminemos las 2 cartas de Corintios, el problema se acaba. Se dice que Clemente, un hombre de la iglesia primitiva, tuvo luego que escribirle otra carta a los corintios porque estaban presentando los mismos problemas que Pablo había atacado. Así que esperanza bastante tenemos en Cristo. Esperanza de que hay que predicar quizás dentro de algunos años nuevamente Corintios, sí, yo creo. Pero pasemos ya a nuestra tercera y última estructura del sermón de hoy. Versículo 26. Pues mirad, y mira cómo Pablo ahora se introduce él. Mira cómo le habla. Luego de hablar acerca de la cruz de Cristo, Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando Pablo va a tratar un tema tan delicado, Pablo es muy cuidadoso en lo que hace. Pablo se introduce en el versículo 26
con un mandato: mirad. La Reina Valera creo que dice: considerad. Tengan cuidado de lo que están haciendo. Les ordeno a que examinen sus vidas. Pero, ¿qué es lo que le sigue a ese mandato? Una palabra que es hermanos. Pablo admite de que lo que están haciendo está mal, pero también dice: ustedes son mis hermanos. Ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo. Pablo está diciendo que estos hombres que tienen este gran problema son parte de su familia. Y él está diciendo: yo les pido que ustedes miren su llamado. Hermanos, los salvos que mencionábamos en la primera estructura, aquellos creyentes o llamados en la segunda estructura, son estos mismos hermanos. Pablo desea que estos hermanos sean exhortados a través del imperativo que él hace. Pablo le hace un llamado a ellos, un llamado de exhortación para que ellos vuelvan a la cruz de Cristo, para que ellos vuelvan al mensaje de Cristo, para que ellos entiendan cómo sus vidas deben entremezclarse y ser impactadas en el presente con lo que produce la cruz de Cristo. Ellos entendieron, los corintios, que eran pecadores. Ellos entendieron que estaban en serios problemas judiciales con Dios y ellos atendieron al llamado. Ellos lo hicieron, hermano. Por esto es que luego Pablo comienza y dice 3 cosas muy importantes que no hablan de la elección, hablan acerca de la soberanía de Dios. Y es la palabra escogió, o creo que la Reina Valera suya dice eligió y eligió. La idea es que Pablo está diciendo: Dios escogió lo necio del mundo. Corintios, ustedes eran lo necio del mundo. Ustedes eran lo imprudente del mundo. Ustedes eran lo peor del mundo. Lo segundo que Pablo dice a los corintios es: Dios escogió lo débil del mundo. Ustedes eran lo más vulnerable del mundo y Dios los escogió a ustedes. Y por último, Pablo dice: Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Qué es eso? Soberanía. La autoridad de Dios hace que lo vil, menospreciado, lo necio, lo débil, sea ahora de Él. Pero ¿cuál fue el propósito? Hermanos, no solamente el propósito fue que nosotros fuésemos salvos en Cristo. No solo fue eso, sino que Él muestra algo más allá. ¿Para qué? Dice, primero, para avergonzar a los sabios. Segundo, para avergonzar a los débiles de este mundo. Tercero, para destrozar la importancia de ellos. Entonces Dios avergüenza a los sabios, avergüenza a los fuertes, pero también destroza lo que le importa a ellos. ¿Qué es lo que le importa al hombre? Su mundo. ¿Qué es lo que le importa al hombre? Vean nada más en nuestro país. ¿De qué el hombre está pendiente hoy día? Dólares, dinero, billetes. ¿Qué hace Dios? Los destroza, los sube, cómpralos. ¿Sabes lo que está haciendo el venezolano hoy día? Está trabajando para poder comprar un billete de $1. El hombre se enfoca de manera tan desesperada por las cosas del mundo. ¿Y qué hace Dios con las cosas del mundo? Lo vuelve nada. Hermanos, amados, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es: ustedes que eran nada, lo escogí para mí. Ustedes ahora son mi gran tesoro. Ustedes son lo escogido. ¿Cómo que ahora van a vivir conforme a aquellos que han sido rechazados? Nosotros no podemos vivir de esta manera. Hermanos, nosotros vemos una interesante secuencia doctrinal donde Pablo presenta los atributos de Cristo y cómo nosotros nos hemos apropiado de la persona de Cristo. Cristo es la gran perla que ha sido exhibida ante nuestros ojos para que nosotros la amemos y la valoremos. Cristo es una gran perla que no todos los hombres pueden ver.
Solo sus escogidos, solo lo débil, lo necio, lo menospreciado y lo vil puede ver el costo y la magnitud de la gran perla que es Cristo. Y cuando tú lo ves, ¿sabes lo que haces? Vendes todo lo que amas, dejas todo lo que te importa por seguir esa gran perla que es Cristo. Pablo nos dice a nosotros, mira cómo te dice en el versículo 30, mas por Él, por Él estáis vosotros en Cristo. Gracias al trabajo del Padre, gracias al diseño del Padre, gracias a su planificación perfecta en la eternidad, gracias a lo que el Padre hizo, gracias al trabajo de Cristo, su obra encarnada, gracias a su palabra declarada, gracias al Padre, tú hoy estás en Cristo. Es lo que te está diciendo Pablo. Pablo te está diciendo, gracias a Él estáis vosotros en Cristo. No fue tu sabiduría, no fue tu tiempo, no fue porque esta mañana viniste a una iglesia local, no fue porque tuviste la oportunidad de escuchar un sermón. No, Pablo está diciendo, gracias a Dios, tú estás en Cristo. Quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primer atributo, sabiduría. Ya vimos que la sabiduría se origina en Dios y esta sabiduría originada en Dios también la comparte Jesús y Jesús se le imparte a sus hijos. ¿Qué es sabiduría para la iglesia de Cristo? Es aplicar lo que sabes. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con el capítulo 1 de Corintios? Que las divisiones no son buenas, que yo no puedo ser parte de una división. Así que si tú eres parte de una división, eso es ser una persona no sabia. Si yo escucho un chisme en mi iglesia local o en mi familia, yo no puedo participar de eso. ¿Cómo responder? Con la cruz de Cristo. ¿Cómo responder como Pablo? Yo no he sido llamado a escuchar tus chismes. Yo no he sido llamado a esto. Yo he sido llamado a enfocarme en Cristo y solo Cristo. El segundo atributo que Pablo nos muestra es justicia. Cuando hablamos acerca de la justicia, estamos hablando acerca de algo que es recto, algo bueno. Estamos hablando de que un grupo de personas culpables han sido declaradas inocentes gracias a la obra de Cristo. Así que la única esperanza para el pecador sigue siendo Cristo. Santidad, santificación. Te habla acerca de un estado de separación, pero en este caso te está hablando acerca de la santificación progresiva. Te está diciendo que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu, obra en el creyente para santificarse. Vivir en división es alejar a la persona del Espíritu de tu vida. Pablo lo que está diciendo acá es santifícate, Corintio. Pablo nos está llamando a santificarnos por medio de la persona del Espíritu en nuestro corazón. No rechaces al Espíritu. Solo así podrás dar honor y gloria a Dios. Y lo último, que no es un atributo, porque solamente los 3 primeros tienen que ver con los atributos de Dios, sabiduría, justicia y santidad. El último es redención. La redención es la acumulación de santidad, sabiduría y justicia. Porque la redención te habla de la obra salvadora a favor de los hombres. Una obra salvadora del Hijo a favor de su pueblo. ¿Qué nos enseña esta última estructura? 3 cosas. Lo primero que enseña es que Dios tiene la autoridad sobre su iglesia. Dios la escogió. Alguien decía ayer, un pastor, él decía, la iglesia local es esencial, los pastores son esenciales, la adoración es esencial, la comunidad es esencial. Así que eso de la nueva normalidad es falso. Esa cosa de la nueva normalidad, eso no va dentro de los principios cristianos. Dios es la cabeza y Dios es la autoridad de su iglesia. Segunda resolución, un Dios santo debe condenar a los pecadores.
mientras que a nosotros nos salva, a otros los va a avergonzar y los va a destrozar. Última resolución: lo que tú eres se lo debes a Dios. Lo que tú eres hoy se lo debes a Él. Para concluir, hermanos, el mensaje de los tiempos de Corintios sigue estando presente hoy. Lo que parece locura al mundo es la única esperanza que el mundo tiene. Los pecadores que están tropezando en la cruz de Cristo y se están volviendo idiotas cuando tropiezan en Cristo. Nosotros hoy día necesitamos predicar el mensaje escandaloso de la cruz de Cristo. Este mensaje es poder para todo aquel que en Él cree. Y para que tú seas salvo en esta mañana, tú necesitas ver la gloria de la cruz.